Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Conexiones. Me da mucho gusto saludarles. Yo soy Edwin Morón. Vero, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buen día, yo muy bien, gracias. Espero que ustedes también se encuentren muy bien en sus casas o realizando diferentes labores. Pues el día de hoy los invitamos a que escuchen este programa dedicado a la crítica a la razón tecnológica. Para eso estará acompañándonos en este día Marco Antonio Millán Campuzano. Quédense con nosotros porque además estaremos escuchando alternativas del buen vivir, voces de alteridad, de comunidad en comunidad, voces y visiones, y como ya decías, Vero, la entrevista con el doctor Marco Antonio Millán. Bien, pues los invitamos a que continúen con nosotros. Esto es Conexiones. Najo Viejevi, Shimopanoltican, Chetani, Shimopanolti. Esto es Conexión. Entretejiendo culturas y saberes. Bien, pues como decíamos hace un momento, estaremos platicando acerca de un tema por demás interesante y que tiene que ver precisamente con el auge que en la actualidad tiene la convivencia a través de la tecnología, la emergencia de las redes sociales como un mecanismo de interacción entre los seres humanos y que poco a poco va ganando terreno y que aparentemente genera una nueva forma de socialización en nuestras comunidades. Para eso estará con nosotros, como decíamos, Marco Antonio Millán Campuzano. Antes de entrar con la entrevista, vamos a escuchar la siguiente cápsula, Alternativas del Buen Vivir. Regresamos. Alternativas del Buen Vivir. Con Adriana Rodríguez. En el camino hacia el buen vivir como alternativa se habla de muchos aspectos de la vida que hemos de transformar para volver a recuperar el sentido común y restaurar la vida plena en el planeta. Es bonito saber que lo podemos hacer, aunque es complejo cuando buscamos la forma de construir el buen vivir a gran escala, estado, país, región. Así que hoy te quiero proponer que pensemos en cómo podemos construir el buen vivir en nosotros, porque así, desde adentro hacia afuera, desde abajo hacia arriba, es como se produce el verdadero cambio. Nosotros somos el cambio, tú, yo, nosotros, juntos, cada quien haciendo su parte en el espacio-tiempo que habitamos y habitándote en la totalidad que eres y somos. Si el cambio se hace desde dentro, la pregunta es, entonces, ¿cómo se hace el cambio desde dentro de nosotros? Pues bien, sencillo. Para empezar, sintiendo eso que hay dentro de ti, ese palpitar del corazón, esa respiración lenta que nos oxigena, calma, centra y nos permite sentir y pensar. Yendo a ese lugar en el que todo se detiene mientras el mundo exterior se pausa. Entramos en el silencio de la mente para conectar con el hemisferio derecho de la intuición creativa, del vacío que al ritmo de los latidos del corazón nos permiten darnos cuenta que somos parte de todo y de nada. Parece extraño hablar de llegar a la calma y al silencio, es casi una herejía apelar al silencio del pensamiento. Sin embargo, allí habita la capacidad creativa que nos puede llevar a los lugares que imaginamos, con la inspiración, respiración y corazón para trazar los sueños que haremos realidad. Por ejemplo, el lugar que queremos habitar, un espacio limpio y armónico con la madre tierra. En la ciudad o en el campo podemos vivir en conexión con el agua, el viento, el fuego. Hay muchos nombres para esa construcción del hábitat armónico que los antiguos sentían y construían desde la intuición. En el silencio también podemos encontrar y escuchar a nuestro cuerpo tierra para resonar con los alimentos que nutren el físico y con todos los campos cuánticos que nos conforman como seres humanos. Un rico plato preparado con cariño nos da alegría, fuerza y nos puede llevar a las memorias de las abuelas, al olor del fuego de la hoguera o al humo de nuestro hogar, dándonos alimento al alma y al cuerpo, al corazón, al espíritu, como lo quieras llamar. Y además encontrar nuestro centro nos permite reconocernos como puentes entre el cielo y la tierra, con la posibilidad de definir el agua que bebemos, de decir qué calidad de agua queremos tomar, qué basura generamos y cómo nos relacionamos con los demás.
porque ahí, desde ese lugar de silencio, podemos discernir sobre nuestras relaciones, para fortalecerlas o para permitir que fluyan como el agua, ajustándonos a los ritmos de la vida en común unidad. Podemos estrechar las manos de nuestros seres amados, de la familia, de las amistades, mascotas, de compañeros de camino que a veces olvidamos abrazar, porque el implacable reloj o el ruido mental nos ocupa hasta sacarnos de la posibilidad de vivir la vida simple, la buena convivencia en cada acto, en cada gesto, desde la observación de todo lo que somos, desde ese lugar, desde tu centro del corazón, desde el mío también, podemos construir el buen vivir. Así de simple, desde el centro que es el corazón y desde abajo que son los pies que nos llevan a donde queremos ir, en armonía con la potencia de la cabeza que cuando está libre del ruido mental es infinita en su capacidad creativa. Es el momento de liberarnos para aprender a caminar con todo lo que somos, con la fuerza que eres, que puedes, que puedo, que podemos, para volver a vivir la vida plena. Alternativas del buen vivir. Con Adriana Rodríguez. La Universidad Intercultural del Estado de México cuenta con un programa de posgrado titulado Maestría en Interculturalidad para la Paz y los Conflictos Escolares. Este programa nace en 2021, con la finalidad de coadyuvar a la problemática de la violencia escolar que se vive en ambientes educativos. Dicho programa se divide en 4 semestres, con una modalidad escolarizada. Uno de sus propósitos es analizar distintas problemáticas vinculadas a los ambientes escolares y lingüísticos. De este modo se pretende contribuir a la resolución de conflictos y promover una cultura para la paz. Sus ejes formativos contemplan las teorías de la violencia, educación para la paz, perspectiva de género y derechos humanos, así como la diversidad étnica en interculturalidad. De igual manera, se abordan distintas metodologías que pueden ser aplicadas en ambientes de educación intercultural, el diseño y gestión de proyectos de investigación, así como la investigación cuantitativa y cualitativa orientadas al análisis de las violencias escolares. Otras herramientas promueven la investigación, acción intercultural, la orientación a modelos de investigación de educación intercultural, mientras que en el eje pedagógico se discuten temas sobre la diversidad intercultural y el pensamiento crítico latinoamericano. Te invitamos a formar parte de nuestra comunidad universitaria. ¡Inscríbete! Ya se encuentra con nosotros el doctor Marco Antonio Millán Campuzano. Marco Antonio Millán tiene estudios de licenciatura en Periodismo y Comunicación Colectiva en la UNAM, maestría en Filosofía de la Ciencia por la UAM, experto en Gestión de la Paz y los Conflictos por la Universidad de Granada. Tiene un doctorado en Humanidades por la UAM y Filosofía por la Universidad de Granada. También es profesor investigador titular C y miembro fundador de la UAM Coajimalpa, del Departamento de Ciencias de la Comunicación. Sus obras más recientes son Hermenéutica de la Paz y los Conflictos y La Comunicación Humana en Tiempos de lo Digital. Ha publicado numerosos artículos en libros colectivos, además ha sido conferencista, panelista y ponente en congresos nacionales e internacionales. El doctor Marco Antonio Millán es miembro de la Sociedad Iberoamericana de Estudios Heideggerianos, la Asociación de Filosofía y Liberación, la Asociación de Práctica y Asesoramiento Filosófico y otras tantas. Sus áreas de especialización son la filosofía de la comunicación, ética del discurso y hermenéutica contemporánea. Muchas gracias, doctor Marco Antonio Millán, por acompañarnos en este día en Conexiones. Platícanos, doctor Millán, ¿en qué medida es comprensible concebir la noción de razón tecnológica o inteligencia artificial? ¿Cuál es la problemática de pensar una inteligencia artificial? Me parece que hay que ubicar muy bien la discusión en relación a lo que significan las ciencias y las tecnologías de la cognición. Es decir, entendemos por cognición aquel proceso, aquel suceso, aquel acontecimiento por el cual la mente procesa pensamientos, hace posible los pensamientos. Una versión diría que la cognición y la mente procesa datos de un mundo externo que nos dota de ellos y que uno simplemente los recoge. Yo diría que aquí, cuando uno piensa que la realidad está dotada de muchos datos,
que la mente recoge. Voy a simplificar una explicación diciendo que eso, concebir así el mundo como una realidad externa a nosotros y que ofrece datos para su procesamiento, es una concepción metafísica. Metafísica propiamente, diría, de la modernidad, donde hay objetos que están delante nuestro y que nosotros los capturamos a través de un proceso cognitivo o mediante un modelo cognitivo que trata de capturar esos datos. Por ejemplo, los modelos matemáticos, que nos llevan también a la formulación de teoremas matemáticos y a la aplicación, digamos, de la física matemática para intentar resolver ese asunto. La concepción metafísica, por lo tanto, tendría dos principales concepciones dentro de la modernidad: un sujeto cognoscente y un objeto que se deja o que ofrece datos para conocer. Y aquí esa diada de sujeto y objeto es la que hay que tener muy presente para intentar contestar lo que significa la inteligencia artificial hoy. Lo digo porque durante unas primeras etapas, digamos alrededor de los años 40 del siglo XX, el desarrollo del software se inspiró en este tipo de modelos de procesamiento de datos, como si pensáramos que el modelo de cómputo y de cálculo era simplemente entender que algo así como el cerebro humano se encargaba de computar los datos y llevarlos hacia una interpretación y hacia una explicación de lo que se estaba computando como datos. Y a partir de ahí vino, creo yo, el primer desarrollo del software y hacia ello el desarrollo de la inteligencia artificial. Hay varios nombres como von Neumann o como Alan Turing o como más conocido dentro del ámbito de la comunicación Norbert Wiener y Klaus Shannon, que desarrollaron modelos de inteligencia artificial ya desde aquel tiempo y sobre todo en el tiempo que sucedió después de la Segunda Guerra Mundial. La pregunta aquí sería si este modelo cognitivo de sujeto-objeto, de recolección de datos y fundamento de las primeras décadas del desarrollo de la inteligencia artificial, en verdad refleja cómo funciona la mente humana. Eso es lo que habría que preguntarnos e intentar hacer una breve respuesta acerca de eso. Diría que hoy día, desde luego que hay un modelo, digamos, vigente, cibernético, que hace posible el desarrollo de la inteligencia artificial y que está fundamentado en la idea que acabo de explicar, que es la concepción que se tiene de que hay un mundo externo, el cual nos ofrece datos y que el sensorio humano o los sentidos los recibe y mediante procesos cerebrales los computa, los calcula, los vuelve formulaciones y los vuelve una explicación del mundo. Y entonces se crea la idea de que si el cerebro humano es de alguna manera esta suerte de receptáculo que calcula las cosas que recibe y las procesa y las convierte en otros datos ordenados, entonces la cognición depende de la captación de estos datos. Y pareciera que mucho del desarrollo actual de la inteligencia artificial y de la robótica está contemplado en eso. De allí que piense yo que el modelo cibernético, incluso el modelo cibernético que suele enseñarse en las carreras de comunicación, no es de ninguna manera un concepto rebasado. Diría yo que es un modelo cibernético vigente. Diría yo que el cálculo por los algoritmos actuales se da a través precisamente de este tipo de modelo, que el tráfico de datos, el tráfico de identidades, este consumo cibernético e incluso las metáforas apocalípticas de la ciencia ficción tienen como modelo vigente el modelo cibernético de la comunicación. De allí que yo intente relacionar todo este modelo y trasladar el término cibernético, no de manera original, otros lo han dicho y otros lo han hecho, a contemplar cómo se trabaja este modelo cibernético dentro de una estructura mayor llamada capitalismo real
o capitalismo salvaje o realismo capitalista, donde la cibernética tiene un lugar privilegiado, un lugar que nos permite regular un círculo, como se decía o se ha dicho siempre en las escuelas de comunicación, de retroalimentación, y eso quiere decir de retroalimentación algorítmica. Entonces, pareciera que esta idea computacional, sujeto-objeto, se relaciona desde luego también con la entrada y la salida de datos, con el famoso input y output con respecto a la información. Las máquinas trabajan en una suerte de sistematicidad entre información que se programa, información que entra, por lo tanto, e información que sale, a veces como reacción, a veces como información, y que de ahí podamos hablar de cierto desarrollo robótico y todo ello. Ahora, yo contestaría también si existe una alternativa cognitiva al funcionamiento de la mente humana que no deje solamente paso o paso franco a la idea de que hay un mundo objetivo, real, y que nosotros con nuestra mente y nuestros instrumentos, por ejemplo matemáticos, simplemente lo computamos. ¿Así se comporta verdaderamente la mente humana? ¿Eso es lo que hace la mente humana? Yo diría, para terminar esta respuesta, que los recientes estudios en neurociencias o en neurobiología y también físicos actuales, pienso yo que negarían esta idea de este modelo cibernético, en el entendido de que este modelo cibernético sirve para las computadoras, sirve para crear modelos de pensamiento, pero no sirve para captar lo que hace el pensamiento humano. En ese sentido, yo iría más a buscar respuestas en las obras recientes de Roger Penrose, de Antonio Damasio, de filósofos actuales como Marcus Gabriel, reciclar algunas de los debates filosóficos en torno al lenguaje y a la intencionalidad, como John Searle o Hilary Putnam, y por supuesto en Latinoamérica a Varela y a Humberto Maturana, ¿no? A Francisco Varela y Humberto Maturana, estos dos pioneros en la neurobiología mundial. Y quizá ya encontremos otra forma de concebir, ya sin una metáfora cognitiva bajo la concepción metafísica sujeto y objeto, otra manera de aprender el mundo y de concebir las realidades en plural. Pues quédense con nosotros para seguir escuchando al doctor Millán acerca de esta crítica a lo que podemos pensar como inteligencia artificial, porque el diálogo irá mejorando. Esto es Conexiones, ya estamos de vuelta. Escríbenos conexiones.ci@uyem.edu.mx. Continuamos. Pónganse en contacto con Conexiones al teléfono 712-123-5963. Continuamos. La licenciatura en Arte y Diseño realiza actividades de vinculación comunitaria a partir del conocimiento de técnicas y procesos tradicionales. Actualmente, estudiantes de cuarto semestre trabajan en comunidades como Ejido La Soledad en San José del Rincón, donde se realiza bordado tradicional mazahua; en Plateros en San Felipe del Progreso, donde se trabaja joyería en plata; en Tlalpujagua, Michoacán, donde se producen artesanías de cantera y vidrio soplado. De igual manera, se realizarán visitas de reconocimiento de espacios, técnicas y procesos de producción para generar un vínculo que permita producir una obra participativa durante el siguiente semestre. Por su parte, estudiantes de sexto semestre realizan la planeación de un proyecto comunitario a partir del arte y el diseño participativo. Te invitamos a formar parte de nuestra comunidad universitaria. ¡Inscríbete! Voces de la Alteridad, por Atahualpa Oviedo. Muchas veces se suele hacer la pregunta si es posible el buen vivir dentro del medio urbano, y la respuesta es compleja y en todo caso se puede decir en principio difícil, en tanto la ciudad, el medio urbano, por su esencia, por su configuración, es totalmente contrario al buen vivir.
Es decir, una ciudad contradice lo que es una forma de vida basada en una relación de respeto hacia lo que llamamos la naturaleza. La ciudad no tiene más de 7.000 años de antigüedad, es decir, que por millones de años el ser humano vivió fuera de la ciudad. La ciudad es una creación relativamente reciente y peor cuando surge en la ciudad-estado, en donde hay una concentración cada vez mayor de la población y del poder, en donde está el surgimiento o se da el surgimiento justamente de lo que va a ser la configuración de este aparato denominado Estado y que surge justamente como un medio de control de la población. Esta es una forma en la cual eh, ya hay un proceso de división social, es decir, de la expresión de clases sociales que se han ido constituyendo y formando a partir de una forma a través de la cual ya no hay este sentido de comunidad, es decir, la comunidad es el principio básico y como consecuencia la ciudad ya produce una concentración de población, de recursos, de poder, de administración, etcétera. Entonces, tomando en cuenta estos elementos a partir de estos principios, más bien se puede decir que hoy es urgente, necesario una neoruralización o neorecampesinación, en el sentido de que las ciudades cada vez han ido creciendo más y por tanto se van convirtiendo en focos de gran contaminación y en ese sentido, además porque es una forma de vida que individualiza, que tiende a burocratizar a las personas, a domesticarlas, a perder ese sentido de totalidad e integralidad. Y entonces la ciudad cada vez se ha ido convirtiendo en un espacio mayor de competencia, de disputas, de luchas. Entonces, por más que haya ciudades ecológicas o que estén intentando hacer procesos de, de reverdecer o de crear espacios verdes, en última instancia siguen siendo espacios que son los que más contaminan y afectan. En este sentido, si queremos un buen vivir, cabe necesariamente la idea de buscar salir de las ciudades. Es decir, hay que buscar especialmente si queremos enfrentar el cambio climático y toda la crisis y caos social, de terminar con las grandes metrópolis particularmente. Es absurdo en un buen vivir todas estas grandes ciudades que realmente contradicen la existencia mismo, es decir, la vida como sentido y propósito de estar en un estado de bienestar, ¿no es cierto? Que es un bienestar integral, no es simplemente de comodidades materiales, sino todo lo que ello implica en su sentido amplio, completo. Entonces, en este sentido, creo que el buen vivir tiene que necesariamente convocar y llamar a regresar al campo como una medida urgente necesaria para lograr cambios reales y profundos. Voces de la Alteridad, por Atahualpa Oviedo. Gracias por continuar en Conexiones y continuamos platicando con el doctor Marco Antonio Millán Campuzano acerca de esta crítica a la razón tecnológica.
Platíquenos, doctor Marco Antonio, ¿cómo se desarticula la noción de comunidad dentro de una sociedad tendiente hacia la artificialidad de la inteligencia? Efectivamente, pienso que la sociedad actual se ha atomizado, que pese a que tenemos mayor capacidad de conexión al instante, por ejemplo en esta entrevista o cuando mandamos un correo o un WhatsApp o estamos mirando videos que nos acaban de enviar, buscar información de diversa índole, maravillarnos con encontrar fuentes que solo parecen ya existir en Internet. Es decir, a pesar de toda la maravilla tecnológica que nos permite conectarnos, parece que hay un reverso de esta maravilla y este reverso tiene mucho que ver con lo contrastante que resulta, por eso es un reverso. Digamos que los individuos, la individualidad de cada persona, su indivisibilidad como persona, pues se ha atomizado. No creamos comunidad porque no prestamos atención a los problemas comunes y cuando participamos en decisiones con respecto a los problemas comunes, no lo hacemos como una comunidad que opina libremente, sino lo hacemos fundamentado en cierto anonimato de las redes sociales, en una esperanza de buscar encerrarme sin dar la cara para no establecer cuál es mi postura y cómo defenderla con toda claridad. En ese sentido, pienso que efectivamente la sociedad hiperconectada actual es también una sociedad hiperatomizada y que con respecto a la pregunta uno, creo que ese es el grave problema que estamos contemplando con respecto a las inteligencias artificiales, a los metaversos, a los viajes a Marte y toda esa maravilla del desarrollo tecnológico, porque en realidad no estamos mejor comunicados, las conexiones no han servido hasta ahora para abrir debates que vertebren una democracia participativa, al contrario, parecen haberlos fragmentado. Habría que preguntarse las razones de ello. Creo que hay razones que provienen del final de la Segunda Guerra Mundial para acá. Sería un poco largo reconstruirlo y no ha sido esa la pregunta. Y que sin embargo no hemos sido capaces de conjuntarnos como sociedad y como comunidad para darle cara a los problemas que son comunes. Nos atomizamos y por eso diría yo que lo que han provocado la hiperconexión es ver el reflejo de las comunidades terribles en la inteligencia artificial. Es decir, no hemos sido capaces de vertebrar una vida democrática donde se tomen decisiones racionales para lo mejor de todos y nos proyectamos como individuos que solo se someten al imperio de sí mismos, a una cierta lógica de consumismo, por ejemplo, impuesta desde el capitalismo cibernético y a una creciente atomización, pues difícilmente en un metaverso supuesto, en un desarrollo alternativo de la realidad, puede existir una realidad que rebase precisamente lo que no somos capaces de hacer en la realidad misma. Para mí, me parece que efectivamente si vivimos en una sociedad que podría ser calificada como terrible, en una comunidad terrible, y que a su vez vivimos en una sociedad del post, este prefijo que habla de un rebasamiento de épocas, ¿no? Posvanguardia, posmoderno, posapocalíptico, se escucha por todos lados. Posmodernidad se viene escuchando desde un tiempo atrás. Y creo que efectivamente lo que llamamos posmodernidad en el final de las vanguardias, ya desde finales de la Segunda Guerra Mundial, pues ha hecho el caldo de cultivo para que no por culpa de Internet, sino de la propia comunidad real y terrible, pues nos hayamos atomizado aún más. Creo que hay tres características que están marcando esta comunidad terrible, real, que a veces trasladamos proyectivamente a las comunidades virtuales. Y son tres, hablando en términos académicos. Por ejemplo, la primera sería ironizar, es decir, se nota en congresos, por ejemplo, incluso académicos, que las teorías no se toman en serio, que uno presenta un PowerPoint y revienta autores por aquí, por allá, pretendiendo que sabe todo,
y que entonces si de repente se te ocurre prestar una determinada atención de profundidad a uno de esos autores, entonces te califican de dogmático, de poca tolerancia hacia los demás autores, aunque no los defiendas. Somos una sociedad que tiende a la ironización porque dejamos de tomar en serio las cosas. Otra cualidad, cualidades negativas, desde luego, es la de sublimación. Es decir, todo lo queremos hacer historias, todo lo queremos hacer storytelling, todo queremos que cuente como igual, todo es arte, todo comunica, todo se vale. Una suerte de romanticismo a ultranza con una suerte de sublimación. Yo pienso que una cosa distinta es decir, todo se vale, y otra darle voz a los que nunca lo han tenido, pero no por esta suerte de prestarse, digamos, a un romanticismo, por ejemplo, a las diversas lenguas de México, a las costumbres de México, a los diversos factores culturales que intervienen en México, y decir, está bien, está lindo, ellos tienen sus costumbres, etcétera, etcétera, sino ir a la profundización, ir al debate, pero hemos aprendido a desublimar todo, a decir que todo está bien. Esa es como la segunda característica de esta sociedad. Y una tercera vinculada con el tema anterior y vinculada con la propia ciencia, es que todo lo desobjetivamos. Decimos adiós a los hechos, decimos adiós a la verdad, a la posibilidad de discutir las verdades, nos salimos por la tangente pensando que no hay verdades, que todo es relativo, o que en todo caso no hay verdades con mayúsculas, sino hay una pluralidad de verdades, y todo eso está bien, siempre y cuando no se bloquee el acceso a la verdad y a la discusión de los hechos, siempre y cuando no se hable simplemente de puntos de vista, como quien habla de representaciones sociales o de un constructivismo social que no penetra absolutamente nada de fuentes y que no arraiga ninguna discusión de fondo. Entonces, creo que la tecnología ha facilitado, eso sí, con estos antecedentes de la posmodernidad, el descrédito que tenemos hacia la verdad, hacia los hechos, hacia la teoría, hacia lo sublime y hacia la objetividad. Y por lo tanto, todo lo ironizamos, todo lo desublimamos y todo lo desobjetivamos. Muchas gracias, doctor Marco Antonio, por esta reflexión. Sin duda es imprescindible pensar y reflexionar acerca de estos puntos que ha señalado y, por supuesto, en la medida de lo posible, llevarlos a nuestro ámbito cotidiano de existencia. Vamos a escuchar la siguiente cápsula denominada De comunidad en comunidad. Continuamos en Conexiones. De comunidad en comunidad. De comunidad en comunidad. Danza de Santiagueros, danza que se presentó desde Veracruz, México en 1538. Al año siguiente se celebró en Tlaxcala con motivo del Corpus Christi. Consiste en una coreografía sencilla que simula batallas en desplazamientos mediante bailes. Los personajes principales que intervienen en esta danza son el señor Santiago y el rey Pilatos. Los integrantes se forman en dos hileras. Al principio llevan dos banderas de color rojo con una cruz, que es el significado de los cristianos, y las banderas de atrás son de tricolor, que representan al país de México. El primero es el apóstol Santiago, la figura más importante. Lleva en la cintura un caballo pequeño de madera, un machete en la mano derecha y un casco plateado con una cruz, un vestido igual al de los reyes. La vestimenta de los soldados es una naguilla y un capote que varía de colores en cada uno. Las piezas que danzan es al ritmo de la flauta y el tambor. Esta danza fue introducida en la comunidad de San Juan Jalpa en la fiesta patronal que se realiza en el mes de diciembre en honor al apóstol San Juan Evangelista. En entrevista con la señora Elvira López Sánchez, habitante de la comunidad de San Juan Jalpa, municipio de San Felipe del Progreso, que lleva como capitana de la danza desde hace 10 años, cuenta que en ella se conmemora la victoria del Santo Santiago y el cristianismo sobre los moros y el islam. Con el paso del tiempo, los habitantes de la comunidad
Adecuaron su sentido y su coreografía para representar una ofrenda de agradecimiento cada año en el mes de diciembre. La danza se realiza para venerar al apóstol San Juan Evangelista. A la mitad del mes de octubre se empiezan a buscar los niños que conforman el grupo. Los capitanes piden permiso a los papás de los adolescentes para que asistan a los ensayos de la danza. Se practican durante un mes los fines de semana. La entrada de los santiagueros se hace unos días antes del 11 de diciembre para pedir permiso y así ingresar a la iglesia a danzarle al apóstol. La entrada oficial a la iglesia es el 24 de diciembre. La danza se reúne temprano porque tiene la tradición de recolectar imágenes de santos o vírgenes que se llevan a la iglesia para acomodarlos al lado del nicho. Tienen la encomienda de acompañar al peregrino, que es el niño Dios, que se arrulla el 24 en la noche. El día 25 y 26 se les encomienda recolectar todas las ofrendas que se queman en la noche. Los envían a diferentes lugares donde salen las ofrendas, acompañando a las ceras y llegar juntos a la iglesia y escuchar misa. Terminando la misa, ellos ofrecen su danza al apóstol, mientras las torres pirotécnicas se queman. El 27 hacen la procesión con el apóstol San Juan Evangelista, se toman un descanso. El día 31 acompañan la ofrenda que se quema en la noche para recibir el año nuevo. Y el 1 de enero ellos hacen su despedida de la iglesia, entregando las imágenes que recolectaron el 24 de diciembre a cada casa que pertenece. Los capitanes les agradecen con comida y obsequios por el apoyo que les dieron para ofrecer la ofrenda de la danza al apóstol San Juan Evangelista. De comunidad en comunidad. De comunidad en comunidad. Uno de los objetivos de la licenciatura en Lengua y Cultura es la revitalización y fortalecimiento de las lenguas y culturas originarias. Por tal motivo, anualmente se realizan distintas actividades académicas y culturales, como la celebración del Día Internacional de la Lengua Materna, coloquios de investigación, concurso de deletreo, celebración del Día Internacional de los Pueblos Originarios, el Foro de Sabios, ofrenda de Día de Muertos, entre otras actividades. Todo ello para fortalecer la convivencia y generación del diálogo intercultural, establecer relaciones horizontales, universidad-comunidad y con ello trabajar sobre el apoyo mutuo. Te invitamos a formar parte de nuestra comunidad universitaria. Inscríbete. Pónganse en contacto con Conexiones al teléfono 712-123-5963. Continuamos. Escríbenos conexiones.ci@uyem.edu.mx. Continuamos. La licenciatura en Enfermería de la UIEM cuenta con el reconocimiento de CIES, así como la opinión técnico-académica de CIFRUS. Se perfila como líder en innovación y calidad académica, generadora de recursos humanos en favor del cuidado integral de la salud. Mediante esto, logra competencias de docencia, administración, investigación y asistencial en egresados en un periodo de 10 semestres. En el 9º y 10º se realiza el servicio social. Su mapa curricular se constituye por 4 ejes de formación: disciplinar, sociocultural, lengua y cultura y vinculación con la comunidad. Los estudiantes pueden ser acreedores a becas, intercambios académicos, ingreso al programa de educación dual, servicio social, experiencias profesionales en campo clínico, asesoría para el ejercicio libre de la profesión y procesos dinámicos de titulación. Te invitamos a formar parte de nuestra comunidad universitaria. Inscríbete. Voces y visiones. Bienvenidos una vez más a su cápsula Voces y Visiones. La herbolaria es una gran opción para tratar diversas enfermedades. Desafortunadamente cada día se acostumbra a usarla menos e incluso se desacredita la eficacia de este tipo de medicina, la cual es muy usada en las comunidades por nuestras abuelas y abuelos.
De hecho, en palabras de Raúl Limón para el diario El País, en 2021 comentó que entre el 73% y el 91% del conocimiento de los servicios medicinales de las plantas, sus propiedades farmacológicas y terapéuticas de regiones de América del Norte, la Amazonía y Nueva Guinea, corre el riesgo de desaparecer porque solo lo conocen los indígenas de la zona y no hay más registro que sus voces. Afortunadamente aún existen personas como Víctor Ceballos que conservan vivos estos conocimientos. ¿Pero quién es Víctor Ceballos? Pues ni más ni menos que el protagonista del documental Chival Khan. Chival Khan tiene una duración de 29 minutos. La dirección estuvo a cargo de la directora mexicana Glenny Torres, la fotografía por Paloma Jesús Ituc Anduesa, el sonido por Ulcia Urrea Mariño, mientras que la edición y producción de este corrió por parte de María Zuc. Pero volviendo a nuestro protagonista, Víctor Ceballos, quien es residente del pueblo Buxtoc, Yucatán, se dedica a hacer medicina para picaduras de víboras e insectos venenosos, con plantas y raíces medicinales. Víctor Ceballos no aprendió solo, ya que su conocimiento viene de generaciones atrás en su familia. Él, al igual que sus hermanos, aprendieron de su papá a preparar la medicina, y este a su vez lo heredó del abuelo y del bisabuelo. El bisabuelo de la familia Ceballos era quien vigilaba las víboras cuando se peleaban, pues este contaba que los animales al sufrir mordeduras buscaban ciertas plantas y raíces para contrarrestar el veneno. Fue así como nació el vipericida de los Ceballos. Debido a la gran efectividad del remedio, este rápidamente fue ganando fama entre los pobladores de Buxtoc, quienes a lo largo del documental se muestran alegres de que don Víctor aún se encuentre entre ellos, y nos comparten cómo él mismo les ha ayudado a sanar. Pero si quieren conocer más acerca del vipericida que elabora esta familia, los invitamos a ver el documental Chival Khan. La información de esta cápsula fue obtenida del diario El País y Filmilatino. Los dejamos con María Moctezuma, interpretando La Personita, una canción del soundtrack de este audiovisual. Y no lo olvides, lo escuchaste en Voces y Visiones. Hasta la próxima. La personita está estudiando la posición de las estrellas. La personita tiene un vínculo entre ciencia y naturaleza. La personita escribe versos que le inspiran los montes. La personita ha descubierto que la siembra es el arte de la vida. Que la cantera llama al estuco mientras la mano labra la tierra. Canta el sensontle inspirando a los hombres. Trae Kukulcán el presagio del mar. La personita extrajo la magia del barro y la mica. La personita con cuentas de jade y cerámica loca. Escuchaste Voces y Visiones. En el mismo orden de esta reflexión y de lo que se ha planteado hasta ahora, profesor Marco, ¿cómo se puede concebir el diálogo en una comunidad desarticulada o atomizada por las narrativas de esta supuesta inteligencia artificial? Yo diría que antes que intentar una respuesta, habría que ver de qué estamos rodeados. Y me parece que esta sociedad, por ejemplo, está también rodeada y cibernéticamente sitiada
diría, por este tipo de frases de eres único, nadie decide por ti, logra tus sueños, es decir, una suerte de mitos de la superación personal. También estamos rodeados de periodismo de noticias falsas, de noticias inventadas, que ha dado pie al fenómeno de la posverdad, buscar la verdad después de los acontecimientos, pero ya cuando el daño y el reguero está hecho. Entonces, eso hay que ser cuidadoso. También estamos muy rodeados de teorías conspirativas, que la Tierra es plana, que si la vacuna es un engaño, que si algunos de nuestros congéneres son extraterrestres, que si la conquista de la Luna fue un montaje, que si los astros y la astrología guía tu destino porque eres Tauro o Géminis. Y el problema, que siempre ha habido este tipo de creencias, claro, es la buena fe con que algunas mentiras se producen. A veces saber que hay mentiras que se pronuncian con buena fe da paso a mentiras descaradas que ya no actúan por buena fe, sino justamente por mala fe. Entonces, si uno combina todo esto que acabo de decir, pues tenemos una sociedad que se refleja en Internet y que abarca a gran parte de la gente que solo usa las redes sociales, digamos, para este tipo de divertimentos, ¿no? Para este tipo de situaciones donde nos vemos cada vez más inmersos. Pareciera que para recuperar a la comunidad necesitamos efectivamente romper el relato de la universalidad de la tecnología y hablar de cosmotecnias, de la manera en que diferentes ontologías producen diferentes tecnologías y por lo tanto diversas maneras de explicar epistemológicamente el mundo, de comprender el mundo, y que esa pluralidad debería de ser cada vez más briosa para empujar contra el relato de la universalidad de la tecnología, de la unidireccionalidad de la tecnología y desenmascarar a los falsos ídolos, a los nuevos falsos ídolos, a los nuevos fetiches que son todos estos multimillonarios dueños de las tecnologías de punta y por supuesto los gobiernos de los países que van en la cabeza del desarrollo tecnológico cibernético. En este caso, las narrativas de la inteligencia artificial están respaldadas por sofisticados aparatos, no solamente tecnológicos que tenemos al alcance de la mano, sino también por toda una industria que gira en torno a la inteligencia artificial. Creo que cada vez asistimos más al hecho de tener asistentes como la tal Alexa para resolver tareas que son de la cotidianidad o para resolver dudas que a veces parecen ser dudas bastante elementales o para recuperar un poco la memoria de aquello que hemos extraviado. Y todo eso indudablemente es fascinante, indudablemente. Habría que ver cuál es el costo que se paga con respecto a eso. Y la tecnología no es, desde luego, la responsable, es el propio ser humano. El ser humano es el que tiene que volver a plantearse una diversidad, a sacudirse un poco la ilusión del deslumbre tecnológico, pero sacudírselo no quiere decir negarlo. No quiere decir negar el desarrollo tecnológico. Tenemos que aceptar nuestro destino como seres que crean, como seres que siempre han existido junto a la tecnología. Probablemente lo que nos caracterice como seres humanos, a diferencia de otras especies, sea precisamente el desarrollo tecnológico. Fuimos capaces de hacer un lenguaje para articular sentido, fuimos capaces de construir herramientas, de descubrir o desocultar lo que existía en la naturaleza para nuestro propio beneficio colectivo, pero hoy el capitalismo salvaje ha puesto a la tecnología en una visión unitaria del mundo, en las manos de unos pocos ricos y en el proyecto cultural de un puñado de países. Eso es lo que no podemos aceptar. Debemos optar por un pluralismo ontológico, porque ese pluralismo ontológico hablará de una pluralidad histórica y esa pluralidad histórica es, digamos,
el caldo de cultivo, la posibilidad real de que nosotros nos acerquemos a la construcción de una comunidad de comunicación que resuelva de la mejor manera sus problemas, entre ellos el grave problema de la destrucción ambiental, que me parece que la tecnología también está teniendo un papel protagónico con respecto a eso. ¿Sí? Bueno, les agradezco mucho la atención, les envío muchos saludos, espero volver a vernos y a escucharnos por estos lados. Todo un ámbito para pensar, para reflexionar, incluso para concebir críticamente nuestra relación con la tecnología, pero no solo esa relación con la tecnología, sino también cómo esta condición de vincularnos a través de estas nuevas herramientas propicia también cambios en nuestra propia socialización a nivel humano. Quédense en Conexiones, ya volvemos. Dentro de las actividades desarrolladas por la licenciatura en Arte y Diseño se encuentran las iniciativas de exposiciones colectivas, tales como la titulada Naturaleza Textil, integrada por 2 componentes. El primero, que presentó 15 piezas de paisajes elaboradas por un profesor de esta licenciatura, realizadas con una técnica llamada punta de plata, dibujar con plata y pinturas de paisajes de la naturaleza de varios lugares. Y el segundo, que mostró la obra de 10 estudiantes y una profesora con temáticas personales, mediante el uso de materias primas naturales. Esta muestra se presentó en el Centro Regional de Cultura de Atlacomulco. Te invitamos a formar parte de nuestra comunidad universitaria. Inscríbete. Pues les agradecemos mucho su atención en este tema que hemos planteado acerca de la crítica a la razón tecnológica con el doctor Marco Antonio Millán. Me parece importante reflexionar acerca de estos temas, pues sin duda causan debate, causan una amplia reflexión en nuestros contactos con estas nuevas tecnologías y por supuesto nos da una idea un poco más amplia esta serie de reflexiones que el doctor Marco Antonio nos ha compartido el día de hoy. Pues agradecemos mucho su atención. De igual forma agradecemos el trabajo en la edición de Ciro González, en la producción Daniel Vallejo Garduño y la Universidad Intercultural del Estado de México. Yo soy Verónica Trujillo y me dio mucho gusto acompañarles. Tlazocamati, Huelmillac, Pampatica, Quitotlactol. Yo soy Edwin Morón. Nos escuchamos en la siguiente emisión. Hasta pronto. Najo Viejevi, Shimopanoltican, Chetani, Shimopanolti. Esto es Conexión. Entretejiendo culturas y saberes.